Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en Monterrey, psicóloga, estratega digital, community manager, cat lover, activista canábica, personal manager, artista de la acuarela, paciente de psicoanálisis, pensadora, danzante y poeta, Cristian Alanís. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, muchas gracias por invitarme. Qué padre estar acá. Gusto tenerte a una regia más en el podcast. Y en el DF. En el DF. ¿Cómo llegaste al DF? ¿En avión? No, que de hecho hay una anécdota ahí que justo el día que venía para acá, llegué a tiempo al aeropuerto en Monterrey y todo, y estaba escuchando música y de repente ya no había nadie en la sala y se fue el avión. ¿Perdiste el avión? Y tuve que volver a comprar otro, regresarme a mi casa cuando ya estaba la despedida y todo, y otra vez irme al aeropuerto. No, toma dos, claro. Sí, pero súper bien. Fue hace 9 años que llegué acá, justo el 19 de enero, que también como que ese número en particular siempre tiene algo ahí en mi vida. Pero sí. Uh-huh. ¿Cómo ha sido estar en el DF? El DF ha sido toda una aventura también porque, digamos, viviendo en Monterrey y también como de la forma, y no porque me haya imaginado lo que estoy haciendo ahorita, pero definitivamente no me imaginaba haciendo más cosas viviendo allá, sobre todo por lo que había estudiado y pues en general como a cierta parte de las cosas o de cómo se maneja allá la forma de vida o qué es lo que tienes o no que hacer, pues no tenía como mucho que ver con mi forma de pensar y sobre todo de ser. Entonces, ha sido interesante porque fue tal cual como cambiar de vida totalmente, empezar de cero. Digo, no era para mí nada extraño el DF, porque mi mamá es de aquí y de alguna u otra manera siempre estuve obviamente en contacto con y pues la mitad de mi familia también es de acá. Entonces, realmente fue venir a la aventura y pues sí, a aprender muchas cosas de mí misma, porque también yo nunca había vivido sola hasta que llegué acá. Entonces, pues también, sí, ha sido toda una aventura, la mayor parte muy gratificante, pero muy pesado también. No es cualquier cosa vivir aquí. ¿Extrañas Monterrey? Algunas cosas. Creo que lo que extraño más son las montañas, porque casa de mi mamá allá en Monterrey es justamente, su casa está justo enfrente del cerro, entonces todas las mañanas lo que veía era el Cerro de la Silla, y a mí en particular las montañas me gustan mucho, esa es una de mis favoritas, pero se me hacía muy imponente. Bueno, obviamente es normal viviendo allá, pero me impactaba mucho tener eso enfrente todos los días, y era tal cual mi punto de referencia de toda la ciudad. Siempre he tenido como muy buena ubicación temporoespacial, pero es muy distinto a cuando aquí realmente lo que hay alrededor son edificios y las montañas o los volcanes están muy alejados, ¿no? Y de pronto es difícil hasta verlos, ¿no? En el día a día. Bueno, muy difícil. Ya pasa un poco también lo mismo en Monterrey. De la contaminación, sí, está muy cañón, que a veces ni se ve tal cual el cerro, o sea, o las montañas en general, porque pues en el área metropolitana de Monterrey no solo existe el Cerro de la Silla, sino también está en el Cerro de las Mitras, no está la M del otro lado en San Pedro, ¿verdad? No, pero vaya, pues está todo lo bonito de la Sierra Madre. Pasa por ahí. Estudiaste psicología y llegaste al DF y no te dedicabas a la música. No, digamos como te he contado, las cosas que yo hago, como a lo que me dedico ahorita acá en el DF, siempre han sido cosas que han salido como hobby. Entonces, pues yo allá trabajé, fui generación 2001-2006, aunque me vea joven, no estoy tanto. Pero vaya, bueno, es que también entré muy joven a la carrera, como a los 16, 17. Me tocó. Pero bueno, el punto es que sí, yo trabajé allá de psicóloga tal cual, terminé la carrera, ejercí, sigo teniendo mi cédula profesional y todo, pero a la par que yo trabajaba, entre otras cosas, con tal cual la psicoterapia y sobre todo, además, muy particularmente con niños, por eso soy instructora de estimulación temprana.
como que de hobby bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la música y el coleccionarla, y era de esa gente que estando adolescente o niño adolescente se robaba los cassettes de sus papás y se los borraba y grababa cosas del radio y cosas así. Y luego después empecé como a comprarme mi propia música, pero vaya, siempre ha sido como algo que ha sido parte de mi vida, ¿no? Y casualmente, cuando yo empecé a explorar ese tipo de cosas, era una época en la que, sobre todo aquí en México o en Latinoamérica, empezaba muy fuerte todo lo que tenía que ver con el social media. Y en esa época era cuando empezaban los blogs de música, que ahorita hay algunos muy importantes en todo el mundo, que siguen siendo y son medios muy importantes, pero todos en esa época eran pues blogs más de música, donde se reseñaban artistas, discos, conciertos, e incluso también esa época de descargas ilegales antes de que existieran, al menos a nivel global, las plataformas de streaming. Entonces, pues antes acostumbrábamos, ya sabes, a bajar la música y te recomendaban tal cosa. Entonces, eso lo empecé a hacer con amigos como de hobby. Y como te digo, era una época en la que el social media aquí en México empezaba a ser fuerte. Entonces, incluso parte de las cosas que hacíamos, además de tener el blog, era el asistir a los shows, a los conciertos o a los festivales, a cubrirlos, pero en lo que ahorita ya es muy común, pero que antes siempre era un pedo, el cubrir los eventos para las redes sociales, tal cual. Y eso en esa época no era común. Y de hecho, o sea, una de las cosas que más me acuerdo es que en esa época, pues obviamente traías un teléfono, digo, ahorita ya son de otra manera, ya había smartphones, pero no era lo mismo a estar en un pit de foto, pues solamente con tu equipo, a que estuvieras cubriendo para una red social. Y en esa época sí nos llegó a tocar gente que de plano así de que te codeaban como que tú qué quieres aquí, o sea, ¿por qué traes un teléfono, no? Cuando ahorita es algo bien común y pues obviamente todo el mundo lo hace, y todos los medios y todos los artistas, todas las marcas, ¿no? Pero en esa época no. Y curiosamente eso fue lo que de ser un hobby se convirtió después en mi trabajo cuando llegué aquí. Que eso es una de las cosas como muy particulares que me suceden, cosas que en un momento son como un pasatiempo, después se terminan convirtiendo en algo en lo que trabajo. Como esta parte, justamente llegar aquí al DF, a no trabajar en nada de psicología o al menos de lo que tiene que ver con la clínica, sino más bien a trabajar en agencias digitales, en social media, que también no era algo que yo supiera hacer, sino que aprendí como muchas otras cosas trabajando, así como lo que hago ahorita que trabajo en la música, ¿no? En ese momento que tú llegaste a México, estabas trabajando, como dices, en temas de agencias, de social media, de comunicación, en temas de cervezas, ¿no? De alcohol. ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, de entrada, pues lo que hacía de allá en Monterrey, o sea, de hecho empezó de alguna manera allá, porque igual en algún momento en Facebook, en esa época, me tocó ver un anuncio de un estudio, una disquera o algo así, que estaba buscando como alguien que hiciera prácticas. Obviamente yo ya había salido, yo tenía mi trabajo o mis trabajos aparte, y dije, pues estaría padre. Y así fue como conocí a Alex, que le apodan Moja, que él también se vino para acá. De hecho, llegamos los dos juntos acá al DF. Él fue mi roomie. Él ahorita es manager y tiene sus bandas y todo. Pero era de la empresa. Él tenía un estudio ahí en el barrio antiguo en Monterrey. Trabajaba con otro chico que también nos volvimos amigos. Y en un principio yo les ayudaba a escribir, porque ellos distribuían allá, sin mal no recuerdo, Indie Rocks, la revista. Entonces, no sé, escribía por ahí algunas cosas, algunas reseñas, y luego salió la idea ahí de hacer un programa de radio en internet con bandas independientes. Y a mí me juntó con otro chico que es locutor de Radio UDEM allá, que es de Durango, de hecho, y hicimos un programa de radio que duró como un año y medio. Entrevistamos a muchas bandas. Y digamos como me fui metiendo. Y a la par, a raíz de esa cosa
hobby o lo que fuera, conocí a Jardiel Padilla, que por muchos años fue el editor de un periódico musical en Monterrey que se llamaba La Roca. Claro. Que bueno, incluso me llegaron a mandar a cubrir así de que, bueno, fui a cubrir como conciertos y un par de ellos fue venir acá. Justo fue mi último año en Monterrey, un par de meses antes de venirme a vivir para acá. Fue en la época que se hizo, creo que fue el último Rockcampeonato, si mal no recuerdo, donde tocó Flaming Lips. Y vine a cubrir eso. Ese octubre fue como clave, porque vine a cubrir dos cosas. Ese Rockcampeonato, el concierto de Air, que es una de mis bandas favoritas, esta banda de Francia, vino al Auditorio Nacional. Y en medio de eso fue el primer Corona Capital. Entonces también vine a cubrir el primer Corona Capital y me acuerdo que estuvo bien chafa porque pues igual ahorita ya te la sabes y ahorita ya te venden las baterías, pero no había señal. O sea, eran las cosas las que te enfrentabas antes cuando era como todo muy precario, ¿no? No había señal, tenías que conectarte al Wi-Fi del área de prensa, y vaya, se supone que iba a cubrir el evento y ya no lo pude hacer por completo. Entonces, pero bueno, fue como las primeras cosas que empecé a hacer, ¿no? Y luego, a raíz de eso, también, bueno, ese mismo año fue el primer festival normal en Monterrey. Ese fue tal cual el primer evento que mis amigos y yo fuimos a cubrir. Y en ese último año en Monterrey, en el 2010, los últimos 4 meses estuve en Normal, apoyándoles justamente con la parte de social media y con la página web. Entonces, pues era de que no, o sea, yo vengo aquí nada más como a apoyar en lo que necesiten, o sea, tampoco era como que fuera empleada tal cual de ahí, pero dije, bueno, tenía otras cosas que hacer porque daba clases en la mañana y luego daba clases en la tarde y luego después de ahí todavía me iba esa onda. ¿De qué dabas clases? En la mañana, en los dos era diferentes lugares. Primero era un colegio privado ahí por la carretera nacional. Era maestra de estimulación temprana y lo mismo daba clases de eso, pero en San Pedro, ahí en un centro comercial, en un gimnasio, también así con niños daba lo mismo y luego después de ahí me iba con ellos. Y a la par de eso también, es que eran muchas cosas, era lo de La Roca, pero era lo del blog también. Y al mismo tiempo... ¿Qué tenía también al mismo tiempo? Es que, híjole, ni me acuerdo, pero sí eran como muchas cosas que hacía y era de que no tengo tiempo, pero lo quiero hacer porque me nace y no es porque me paguen ni nada, sino... Y nada, al final de cuentas me ayudó para conocer gente, saber cómo... Bueno, y más bien como para darme cuenta que eso me llamaba mucho la atención a hacerlo, no nada más como que a mí me gustara la música, ¿sabes? Y todas esas cositas fueron las que me ayudaron para que cuando me vine a vivir para acá, me contrataran tal cual en una agencia digital. Por eso, o sea, no llegué a trabajar acá de psicóloga ni nada, ¿no? Entonces, fue tal cual llegar así, justamente llegué y a los 4 días ya estaba ahí en esa agencia porque me contactaron desde que estaba en Monterrey. Entonces... pues fue tal cual aprender de cero y ahora sí de manera formal, que era todo este rollo del social media, ¿no? De trabajar primero con marcas y después justamente el trabajar en otras agencias que sus marcas tal cual patrocinaban eventos de música. Además, o sea, digamos que estaba esta parte que yo hacía por hobby, pero también estaba este otro lado que me fue llevando tal cual el trabajo, ¿no? Entonces, hubo una época en la que trabajábamos con varias marcas que patrocinaban festivales y conciertos. Entre ellos, bueno, no voy a decir la marca, pero es una que patrocina el Vive Latino y desde entonces, desde el 2013 es que yo trabajo en el Vive. Y he trabajado ahí de diferentes maneras, pero desde el 2013 como que me empecé a meter ya de manera un poco más formal. Y también, a la par de hobby, eso fue como a partir de finales del 2011, principios del 2012, el primer artista con el que me tocó trabajar fue con Jonás de Plastilina, pero cuando él decide hacer su proyecto aparte que se llamaba Van of Beaches y tenía todo un concepto acá de máscaras y nombres que nadie sabía quiénes eran, pero pues era como muy obvio, ¿no? Y eso me llevó a trabajar con otras cosas, empezar con él la parte digital, hacer el lanzamiento tal cual de su primer disco, pero también trabajar en el primer Festival Pal Norte, también con las redes sociales, fue digamos que yo las empecé,
como los primeros 2 años trabajé con la gente de Apodaca, que ahorita he vuelto a trabajar con ellos de diferentes maneras, pero digamos que fue como me fui tal cual metiendo a la música, y primero fue trabajar desde la parte como del cliente o la marca, después pasé a trabajar ya, digamos, adentro de la música, pero desde el lado de entre la producción, planeación y actividades que se hacen dentro del festival, hasta ahorita, que es ya trabajar directamente con los artistas que van. Entonces, como que ha sido diferentes momentos, pero son los que me han llevado a esto. Pero lo que te decía, o sea, no es algo que yo haya pensado ni contemplado, y que ciudades como esta te lo brindan, porque conoces a mucha gente de todo tipo, todo mundo. O sea, ahora sí que el que no trabaja es porque es huevón, la neta. O sea, y también te obliga mucho vivir en una ciudad como esta a tener que ser un güey súper verga, porque todo mundo, hay mucha gente que quiere el mismo trabajo que tú, y pues obviamente tienen que elegir al mejor, en teoría, ¿no? Pues, pero el punto, a lo que voy es que eso hace que tengas que esforzarte todavía más en aprender cosas, ¿no? Y pues hacer el jale chido, o sea, básicamente. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo específicamente y con qué artistas estás trabajando? Ok, ahorita trabajo en una disquera, una major, pero yo no trabajo en la disquera, más bien trabajo en la división de booking y management, y directamente trabajo en management. Entonces trabajo con, ahora sí que no es nada más la parte de música, que es la que lleva la disquera, sino con todo el proyecto, tal cual, y a veces sobre todo a mí que me toca, a mí, bueno, estamos 3 chicos, funcionamos un poco como personals, a veces como label managers, a veces tal cual como managers. Digamos, es una combinación, y sé que es una cosa como medio confusa, pero incluso es algo que, digamos, que es algo que apenas se está construyendo, tal cual. GT es una empresa de España, que tal cual también es parte de Universal, pero ellos allá en España ya tienen varios años, son muy grandes, son una entidad totalmente aparte. Y pues acá en México tiene poco, pero también la idea es desarrollar también la empresa para que también pueda ser independiente. Pero ahorita me toca trabajar en ese lado, y pues me ha tocado trabajar con diferentes proyectos de todo tipo, como que mi corte también por de donde vengo, porque antes estaba en otra disquera, que igual ahorita platicamos de eso, pero es más como alternativo. O sea, ahí quizá como alguno de mis compañeros sí está como más inclinado hacia el pop, hay otros que están más inclinados como hacia lo urbano, hip hop, pero lo mío sí es como más alternativo, ¿no? Y pues me ha tocado trabajar con gente de todo tipo, con nuevos de antaño, locales, internacionales, todos en hispanos, pero va, no sé, por ejemplo, Jumbo, que es un grupo de trayectoria también, que son de Monterrey, que aparte es un grupo con el que yo crecí, que yo creo que tú también. Claro. Pero ahora me tocó trabajar con ellos, pero por ejemplo también con surfistas del sistema de Argentina, que también nos tocó lanzamiento el año pasado de su nuevo disco, con gente de Venezuela como son los O'Kills, que también hemos estado teniendo lanzamientos de un disco que vamos a lanzar este año, con gente mexicana, por ejemplo, además de Jumbo, un chico que tuvo un muy rápido crecimiento, primero por él solo, y así fue como llegó a la disquera, no fue porque algo que hiciéramos nosotros desde cero, pero como es Ed Maverick. Entonces todo el año pasado me tocó trabajar con él su lanzamiento y su primera gira en Estados Unidos. Digamos, internacionales, además de O'Kills y surfistas, también trabajo con Mon Laferte. Y ¿quién me falta? De gente que nueva, digamos, que ha entrado y que también son locales, son de Monterrey, eso me dio como mucho gusto. Está René, que es una chica cantautora que está muy, muy padre, que es de allá. Y una banda con la que acabamos de hacer un lunario en diciembre que se llama Dreams. Son una banda de 5 chicos que no pasan los 20, 21 años, pero neta, verlos en vivo es una locura, y no porque trabaje con ellos, pero si te gusta mucho como la onda, es una combinación bien curiosa. Digamos como The Cure, Hombres G, New Order,
no sé, traen un rollo como muy como 80s, pero también es como muy alegre la música, pero es muy oscuro en las letras. Es muy curioso porque es como el nuevo dark para mí, porque es como cosas, o sea, música muy alegre, que es como escuchar a The Cure, que puedes bailar, pero Robert Smith está hablando de cosas como un poco bajón. Es como ellos, pero ellos sí son como muy coloridos en cómo se visten y bla, bla. Pero bueno, además son como proyectos con los que me ha tocado trabajar últimamente, y hay uno en particular que me gusta mucho, que me da mucho gusto también trabajar con ellos. Hay, bueno, David Aguilar, que es tal cual su nombre artístico, es un cantautor mexicano, que yo creo que podría decir, y también no es porque trabaje con él, y ahorita les voy a decir por qué. Creo que ahorita es como uno de los compositores, si no es que el compositor más joven, más importante de México. Nada más en el 2018 yo todavía no trabajaba con él. Él fue el artista con más nominaciones en los Grammy Latino, por ejemplo. He trabajado con Natalia, con Mon, obviamente, con Jorge Drexler. Jorge Drexler lo ama, o sea, y es como, órale, qué chido que alguien como él admire a otra persona así, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo trabajo con el proyecto de David Aguilar en solitario, pero él y Caloncho, que es otro artista también de la oficina, hicieron un proyecto que se llama Vacación, y Vacación es un proyecto tal cual con el que yo trabajo, que justo lanzamos el disco a finales del año pasado, que lo produjo Adam Jodorowsky, y es una banda que quiero mucho porque pues es tal cual como gente que ya está muy bien posicionada en sus proyectos, pero que decidieron hacer en lo que estaban de vacación de sus proyectos, tal cual como solista hicieron este proyecto, tal cual, y me gusta mucho estar cerca. Y vaya, es como las bandas con las que estoy. Platícame de David Aguilar, porque es el cantautor. Bueno, es una persona muy talentosa, él también es poeta, pero es un compositor que ha trabajado con gente muy importante. De hecho, una de las nominaciones que tuvo en los Latin Grammy de ese año, entre ellas fue entre una composición que hizo, o sea, tal cual su disco como composiciones de él, pero también por una canción que hizo con Natalia Lafourcade. Y yo creo, a mí me parece una persona muy, muy talentosa. Es muy interesante escucharlo hablar porque también es una persona como de nuestra edad, tal cual, no pasa de los 40, es una persona joven, aparte es del norte, o sea, eso también me gusta de que Caloncho y David son norteños, tal cual. Entonces están ahí como una onda, una mezcla muy interesante, pero vaya, de él en particular, te digo, es muy interesante escucharlo hablar. No es como una conversación cotidiana, no sé cómo decirlo. Le mando un saludo a David, si llega a ver esto. No, pero vaya, y bueno, tal cual el que sea tan diverso como en los géneros o las cosas con las que él trabaja, o los artistas. De hecho, y de hecho es un disco que él hizo aparte de manera independiente antes de estar acá, que es un disco tal cual de banda. Pero, o sea, pero él hace de todo y toca de todo, pero ese particular es como de banda y es como muy interesante. No quiero como ampliarlo mucho, más bien para que lo escuchen tal cual y vean que es realmente muy interesante, pero también eso, la gente con la que ha trabajado sí es como para investigarle por ahí. Platícame de Ed Maverick, que es todo un fenómeno de música, que de pronto entra, como tú dices, a una major. Tú te fuiste de gira el año pasado por Estados Unidos. Platícame de ese proyecto y de tu percepción. Eddie es un chico al que quiero mucho y que me cae muy bien. Y entiendo también cómo, si a uno, ya estando más grande, sigue siendo muy abrumador vivir en una ciudad como esta, ahora imagínate a alguien que es mucho, mucho más joven que nosotros, la mitad de años, que apenas acaba de cumplir su mayoría de edad y le empiezan a pasar todas estas cosas. Por eso lo decía hace ratito que él, antes de llegar a la oficina, él ya era importante por él mismo. Sobre todo porque es un chico que empezó a subir sus cosas a internet, YouTube ayudó mucho y hay estos canales que hacen lyric videos y que agarran cualquier canción, le ponen la letra, ponen cualquier fondo y bla. Pero el punto es que ese tipo de cosas, sin que él lo pensara o lo planeara,
le ayudaron a que sus canciones empezaran a sonar por muchos lados y que mucha gente lo empezara a conocer, sobre todo gente joven. Y lo que es curioso de su proyecto es que si no sabes quién es, si nunca lo has visto y no sabes ni qué edad tiene, por el tipo de voz y canciones podrías pensar que es alguien más grande, mucho más grande. Y la gente, de hecho, una vez platicábamos de eso, de que una de las búsquedas que hay, o sea, de las búsquedas principales que hay en YouTube sobre él es Maverick, ¿cuántos años tiene? Porque lo escucha la gente y cree que es un ruco, pero en realidad es un morro de 18 años de Chihuahua, ¿sabes? Entonces, ay, se me cayó mi arete. Entonces, pues todo lo que le ha pasado ha sido muy, muy rápido, y por eso es entendible también como que a veces todo este tipo de situaciones te saquen mucho de onda, ¿no? O te desestabiliza, sobre todo si estás acostumbrado a vivir de una manera o en un ambiente muchísimo más tranquilo, y de repente estar viajando por el país y que un chorro de gente te conozca. Estuvo bien curioso una vez que igual, o sea, hasta en lugares como bien que no, o sea, que no te imaginas. Una vez estábamos cenando así de que en un lugar así de cortes argentinos, así súper nice, que no es como un lugar al que acostumbremos ir o él acostumbre ir, y nos vamos a comer carne y vino, bla, 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 y estábamos con otro amigo, bla, bla, y a mí me llamó mucho la atención porque pues había pura gente grande o familias. Nos sentábamos y todo, y de repente los de la mesa eran como una mesa como dos que juntaron y eran, no sé, como 10 personas, todos así cuchicheando y de repente ya así no teníamos ni 5 o 10 minutos y dije que, oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? O sea, este güey, ¿no? Y así de, ok, pero fue de que neta. Y ahí fue donde dijimos, ¿qué onda con este güey? O sea, bueno, yo en particular, porque sí era el lugar al que fuéramos, lo reconocía en todos lados. Entonces, te digo, me parece un chico que de una forma muy sincera y muy transparente ha mostrado, vaya, lo que es él como persona. Y puede ser como criticado por uno, sobre todo que mucha gente le tira mucho hate y a veces saca de onda que sea gente que trabaja en la música. ¿Por qué crees que pase eso? Pues, así como en su momento le pasó a Mon o le pasó a otros artistas, es gente, de entrada no puedes considerar como la media ni la norma porque son casos excepcionales. O sea, son situaciones, ahora sí que se juntan diferentes elementos y explotan, pero pues obviamente hay gente que tiene muchos años trabajando en esto, que tiene un chingo de años pues dándole, y le ha costado mucho trabajo, más trabajo llegar a ciertas cosas, ¿no? Y a este chico le pasó muy rápido. Y pues obviamente fue algo que mucha gente pues sacó de onda, ¿no? Incluso hasta pensar como como si fuera todo un rollo prefabricado. Y me da mucha risa porque a mí me ha tocado trabajar de los dos lados, desde gente que no está en la música, desde trabajar en la música independiente y ahora trabajar del otro lado, que es estar en una major. Y me doy cuenta que estando ahí que muchas de las cosas que creíamos son puras fantasías, en el sentido de, ay, este pedo fue armado, ay, esta, wow, super campaña. Es como, güey, ni siquiera fue algo que hubiéramos pensado hacer. Y muchas veces me ha pasado. Entonces, viéndolo de este lado, es de, órale, es más lo que la gente se inventa, porque sí hay muchos elementos que te hacen pensar en ciertas cosas, pero la verdad es que no. Y al menos en donde yo estoy ahora, sí me ha tocado ver cosas, sobre todo cómo se respeta la parte artística, pues tal cual de la gente, como tal cual que las cosas sucedan de manera natural. Realmente como que le saca mucho de onda a la gente porque estamos acostumbrados todos a ver la pose y que todo esté súper producido, y no ver a un chico que puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros hermanos, primos. Por eso también mucha gente se ha identificado con él, y no nada más gente joven, sino gente muy, muy chica y gente también muy grande. Ahorita te cuento una anécdota que estuvo bien padre. Entonces, pues, gente como él que sale de la norma, pues obviamente le saca de pedo a un chingo de gente. Y además de eso, que ver los charts musicales, donde la mayoría de lo que escuchas ahí es o hip hop o reggaetón, y nada más. De verdad, ver el top 20 de una lista de Spotify, por ejemplo, es eso.
y de repente entre todos esos 20, uno de esos es él. Así, o sea, es a ese nivel, por eso ha tenido tanto repercusión su proyecto y también lo que te decía de que tanta gente de todo tipo le guste y piense y se identifique con él. O sea, cuando no lo ven, gente grande dice, ¿qué onda con esto? Y luego lo ven como que es un chavito, es un niño, ¿no? La gente de su edad, obviamente, la gente mucho más joven también, porque es un lenguaje muy cotidiano, no rebuscado, ¿no? Y pues eso, o sea, gente así saca de pedo, por eso también como que hay gente que dice, bueno, ¿y esto qué? ¿O de dónde salió? ¿No? O es una copia de no sé qué. Pero yo creo que el hecho de que sea una persona tan auténtica en tiempos como estos ha sido lo que lo ha llevado a lo que es, y tal cual es alguien que todo lo que le está pasando se lo merece porque tal cual. Y también no es alguien como que haya planeado algo así que le sucediera, pero su forma de ser sencilla y no por eso no menos profunda, porque también es muy profundo con incluso lo que te decían, utilizar un lenguaje como muy cotidiano, pues le está pasando todo esto. Entonces... Cuéntame esa anécdota que decías. Bueno, es que estábamos en una firma de autógrafos en Pachuca, aquí cerca. Pues había mucha gente y siempre, bueno, acostumbramos a hacer como showcase y luego que hubiera una firma de discos y todo este rollo. Y pues esa vez fue una firma grande, o sea, sí había mucha gente. Hasta eso, este güey se la pasó chido porque pues generalmente está así, toda la gente grita mucho en algunos lugares y acá no, la gente estaba sentada bien tranquila, esperando su turno, o sea, no desmadre, ¿no? Como pasa en algunos lados, ¿no? Como aquí. Entonces, de repente en la fila había un señor así grande que podía ser como nuestro abuelo, así de sombrero, vaquero, haciendo fila para que le firmara su disco. Wow. Y así de, ¿qué pedo? No, y bueno, hay mucha gente que lleva sus instrumentos, ukeleles o bla, 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 pero no, ese señor con su disco. Y no venía acompañando a nadie, o sea, él iba solo, o sea, no iba acompañando al nieto o al hijo, ¿sabes? Wow. Y fue así de, órale, qué pedo. Pero sí, también, como que también pasa mucho que, como muchos de los fans son morros, muy morros, van con los papás y pues los papás ya se quedan ahí a escuchar y pues resulta que también les termina gustando porque también se identifican de una forma. Yo me acuerdo de una de las primeras cosas que escribí sobre él, porque dentro de la oficina pues tenemos que hacer como generar la información, ¿no? Los boletines y todo este rollo, incluso hasta la forma en cómo quieres que se empiece a percibir tal cual ese proyecto, o sea, desde ahí se le da esa dirección, ¿no? Me acuerdo que mencionaba este rollo de que puede tanto gustar como a un chico, un morro así adolescente de la secu, de la prepa, que le acaban de romper el corazón por primera vez, ¿no? Hasta así de que un güey que está empedándose en una cantina escuchando así de que corridos o a José Alfredo, ¿no? Así, a ese nivel abarca este güey. Entonces, pues por eso no es casualidad de este rollo que le está pasando. Ahorita que dices todo esto que le está pasando y que es inesperado, cuéntame, fuiste con él a las lunas, ¿no? ¿Ese es el premio quizás o el momento más grande que has compartido con él? Sí, yo creo que sí, porque fue la primera vez que le dan un premio. Entonces estuvo bien chistoso. Primero, pues no, como que estaba así de, qué pedo, ¿no? Y estaba así de, no mames, está Gloria Trevi ahí. Que también hubo una cosa ahí bien chistosa, que está Gloria Trevi ahí, es que a mi mamá le gustó un chingo y bla, bla, de que, bueno. Y estuvo padre porque, y voy a contar esa anécdota, porque nos pidieron, bueno, es que dijeron, queremos hacer este reconocimiento a Eddie, bla, bla, bla. Y ya nos había tocado, bueno, más bien, a mí nunca me había tocado, pero yo sabía que... bueno, el premio de artista revelación, ¿no? Y ese puso un artista nuevo, bla, 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 y generalmente era al principio. Y ahorita te digo, es que es toda una mezcla bien padre, pero que también desde ahí va, ¿no? O sea, sabiendo como todo este rollo que había alrededor de Eddie también, y pues le están dando este premio de, órale, qué pedo, o sea, las lunas del auditorio que premia no solo a los establecimientos, sino el espectáculo en México, ¿no? De todo tipo, teatro, danza, bla, 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 música, ¿no? Entonces,
artistas con los que trabajamos ahorita, o sea, Caloncho y David han sido artistas revelación, así fue el 2019, uno fue el 17, el 18 y otro el 16, y Gastón, que es este Longshot, en el no sé qué año. Pero todos son de la oficina, ¿no? En ese momento, bueno, no sé qué pasó, pero Longshot no pudo estar, pero la idea era de que gente como ellos, que ya recibieron el premio, fuera quien se lo dieran tal cual, ¿no? Solo que a ellos, por lo que me contaron y otras personas, es que los premios siempre van al principio, la lista de revelación es el principio. Y ya cuando vamos viendo toda la logística, resulta que el premio de él era casi de los del final. Y fue así de, chinga, bueno, quién sabe, ¿no? Y ya, bueno, nos pidieron opciones de que, bueno, a quiénes estaría padre, a quiénes les gustaría que le dieran el premio a Eddie, ¿no? Y fue así de que, bueno, vamos a pensar. De que, bueno, uno puede ser Cristian Nodal, porque o sea, al menos de los que estaban nominados, ¿no? O Cristian Nodal, o León Larregui, o Vacación, que es Caloncho y David. Y aparte, digamos que la primera presentación de Eddie como Ed Maverick fue en un concurso que hicieron en Chihuahua para abrirle un concierto a Caloncho que perdió, pues que no ganó. Y esa anécdota, ¿no? Y pues sería padre, ¿no? Aparte que David también como que es alguien interesante que se conozcan, ¿no? Como compositores, ¿no? Pero obviamente todo esto fue sorpresa, él no sabía que le iban a entregar el premio. Entonces, pues bueno, estuvimos todo en la premiación, no afuera, sino como en un lugar como aparte, conviviendo, bla, 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 esperando a que fuera un poquito antes para el premio de él. Y estaban justamente David y Caloncho, que entre ellos no se conocían con Eddie, entonces como que ahí platicaron, bla, bla, pero nunca le pasó por la cabeza que ellos le iban a entregar el premio, ¿no? No, era sorpresa, pero primero era que cotorrearan y se conocieran y que bla, bla, que este güey contara la anécdota de que perdí en un concurso para abrir tu show, bla, bla. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que ya, pues, nos toca irnos a sentar, tienes que sentarte como unos 20 minutos antes de que sea el premio. Y pues ya empiezan, bla, 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 y luego de repente ya, pues en algún momento, pues ya sigue el siguiente acto, ya para entregarle el premio a este güey, y salen David y Caloncho, y el vato se queda así de, güey, no mames, así de que estos vatos son, o van a ser, y yo, pues güey, ¿por qué crees que estaban ahí? Así de, no mames, o sea, el vato se sorprendió un chingo, ¿no? Y resulta que, pues, y dijeron cada uno sus palabras hacia él, y fue así de, órale, qué padre lo que cada quien escribió, ¿no? Y luego resulta, bueno, porque en lo que estuvimos ahí platicando antes de toda la logística, nos pidieron pues material en video que teníamos, ¿no? Y tal cual, pues editaron un video semblanza de él, que se pasaron de verga, estuvo bien cabrón que se los pedí, no me lo quisieron prestar. No es cierto. No, corta eso. No, y hicieron una semblanza bien emotiva, o sea, y había gente gritando alrededor, o sea, era en el Auditorio Nacional, estaba lleno, ¿no? Así de qué pedo, o sea, un chingo de gente gritando y ahí en la misma fila, bravo, Eddie, a huevo, así de, güey, estamos al lado de no sé quién, ¿no? Pero algún artista, ¿no? Y ya pues resulta de que le dan el premio, así todo el mundo le aplaude así súper cabrón, y ya pues sale así de que no, pues él es muy, un poco serio, pero más bien como más reservado, más tímido, ¿no? Y de que no, pues bueno, de que esta es la primera vez que me dan un premio y estaba todo nervioso, así, ¿no? Pero bien chistoso de que bueno, y pues empieza a saludar así de que saludos a no sé quién y bla, 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 y de que tenía a Gloria Trevi enfrente. Tenía a Gloria enfrente y dice, y un saludo a Gloria Trevi así de que mi mamá te ama y todo el mundo, se cagaba de risa. Y así se fue, eso fue lo que dijo, ¿no? Wow. Y todos así de que, güey, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué dijo eso? Todo el mundo se cagó, ¿no? Y ya, o sea, pero vaya, se me hizo como que bien bonito, porque a veces te toca trabajar con gente que ya tiene como más trayectoria y pues obviamente ya tiene otro tipo de experiencias o vivencias o ya pasó por esas cosas, pero no ver las primeras veces de alguien en esto. O sea, eso se me hace muy cabrón. Desde viajar a Estados Unidos por primera vez, porque así fue para él, o sea, ni siquiera como turista, es de que, güey, la primera vez que vas a ir a trabajar, y a un festival, y a una gira que tienes, o sea, güey, qué pedo, o sea... ¿A dónde fueron? Nos tocó ir al Tropicalia,
después fue Las Vegas, bueno, California, Las Vegas. Después yo me tuve que quedar en esa semana cuando fue los Grammys, y ellos se fueron a San Diego, después regresaron, nos fuimos a San Francisco, a Phoenix, ¿qué más? Y fueron como 7 ciudades, no me acuerdo, pero fue la mitad de la gira. Entonces, pues estuvo padre porque a mí también nunca me había tocado viajar de gira con algún artista y mucho menos fuera de México. Más eran como cosas locales, ¿no? Entonces era de que, órale, qué chido también como hacer estas cosas, ¿no? Y ver justamente a la par de cómo va pasando todo eso, ser parte de eso, pero más bien estar presente en ese proceso. Yo creo que es una de las cosas como más, obviamente más importantes de la carrera de un artista, pero también como estando desde el otro lado también es algo muy importante y demasiado aprendizaje el que te deja.